Pedro Sánchez aplasta literalmente a Feijóo en TikTok, le gana por goleada, pero también hay truco, no lo olvidemos. Una cosa es tener más de 1.000 asesores pagado con el dinero de los españoles y otra cosa es ser jefe de la oposición. Claro, cuando uno tiene más de 1.000 asesores, lo mínimo que puede hacer conseguir es mejorar, ¿no? Todas estas pequeñas cosas, sobre todo en un gobierno que ya está bloqueado después de que Junts per Catalunya anunciase precisamente que va a bloquear, va a enmendar todas las propuestas legislativas del gobierno. Por tanto, la legislatura está bloqueada. Sabemos también por qué Junts lo está haciendo. Ha venido un varapalo más contra el independentismo, sobre todo en cuanto a las condenas, porque el Tribunal de Estrasburgo ha avalado al Supremo y respalda la previsión, la prisión preventiva, lo estoy leyendo aquí, de los independentistas en el caso del proceso. Por tanto, es evidente que acto seguido Junts per Catalunya haya querido tomar represalia contra el gobierno, porque dentro de el enfoque de Junts per Catalunya, el gobierno de Pedro Sánchez debería tener más controlada la justicia. Fíjate con qué partidos golpistas y antidemócratas estamos tratando en España que están gobernando. Terrorífico. Pero acompáñame en este vídeo porque vamos a analizar precisamente las cuentas de TikTok de Pedro Sánchez y de Feijóo con una diferencia brutal, brutal de seguidores. Estamos hablando de que Pedro Sánchez multiplica no por 10, sino por 20 los seguidores que tiene. Y también sabemos el motivo. En parte, por lo que te he comentado, pero también en cuanto a estrategia. Vamos a ver cómo Pedro Sánchez destroza a Feijóo en TikTok. Venga. Así es, aquí tenemos las dos cuentas comparadas, presidente del gobierno Pedro Sánchez y el presidente del Partido Popular. Ya el impacto visual es claro, hay una mayor, digamos, uniformidad en el contenido de Pedro Sánchez, siempre con portadas, etcétera. Y vamos a ver también las visualizaciones. 26.000 acababa de lanzar este vídeo, 2.200.000, 705.000, otras 2.300.000, 317.000 y 269 o 209.000. Vamos a ver lo que pone Núñez Feijóo: 10.000, 35.000, 152.000. Ninguna supera prácticamente los 150.000. Obviamente ninguna llega al millón de las primeras 6. Y sin embargo, Pedro Sánchez tiene 1, 2, 3, 4, 5 de 6, 5 de 6, una porque acababa de colgarla, 5 de 6 que superan los 150.000, que superan la visualización máxima que ha tenido Feijóo, y que además 1 y 2 superan los 2 millones. Ojo. Tenemos también otro elemento. Está siguiendo a 26 personas Pedro Sánchez y tiene como seguidores 178.000, prácticamente 180.000 seguidores. Me gusta 1.300.000. Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo está siguiendo la mitad, ¿no? Menos de la mitad, estamos hablando de 26. Núñez Feijóo sigue 10 y tiene 8.700, es decir, 8.700 frente a 180.000 casi. Estaríamos hablando que multiplica casi por 20 Pedro Sánchez en seguidores, Alberto Núñez Feijóo, 38.000 me gusta contra 1.300.000 me gusta. Ojo, ¿estará comprando bots Pedro Sánchez? Bueno, no lo sé, pero qué duda cabe de que no podemos solamente quedarnos con que Alberto Núñez Feijóo no dispone de los guionistas y de los asesores que tiene Pedro Sánchez, porque gestionar una cuenta de TikTok es relativamente sencillo, hay que ponerse a ello, obviamente hay que dedicarle tiempo a producir contenido, porque yo creo que es más que mérito de Pedro Sánchez, es demérito, ¿no?, de Alberto Núñez Feijóo, y no se explica el motivo precisamente. Xavier Tomás, que decía: comparar las cuentas de TikTok servirá también para Instagram de Sánchez y Núñez Feijóo.
a pesar de que ambos empezaron prácticamente el mismo día, en septiembre, casi todos los vídeos de Pedro Sánchez son vídeos hechos para redes. Y casi todos los vídeos de Alberto Núñez Feijóo son refritos de entrevista, mítines y canal Parlamento. Eso no solo explica la diferencia de seguidores. ¿Qué sentido tiene seguir a alguien en TikTok que solo sube refritos? Y tiene razón. Sino que también quien entiende y quien no de qué van las redes sociales, cómo llegar al público y cuáles son los formatos, ritmos, medios y lenguajes para ello. Creo que Alberto Núñez Feijóo, sinceramente, tiene un grave problema a la hora de llegar a los jóvenes y a la franja de la población que hace uso de las redes, cosa que sin embargo no tienen el PSOE y no tienen Vox, y que posiciona a Feijóo y al Partido Popular, sobre todo, en el líder y el partido de las personas jubiladas, próximas, más próximas a morir, hay que decirlo sociológicamente, y que solo es cuestión de tiempo que el electorado del Partido Popular desaparezca por su propia naturaleza, por su edad, y que con ello posiblemente desaparezca el Partido Popular. Pero el Partido Popular además parece ser que pone de su propia voluntad para desaparecer, si tenemos en cuenta varias cosas, y es el tipo de creencia, de pensamiento básico insertado como semilla, como elemento del engranaje de las estructuras mentales, y aquí está mi visión psicológica, tanto en el Partido Socialista Obrero Español como en el Partido Popular. El Partido Popular y el PSOE son dos partidos prácticamente iguales. Viven de la misma corrupción, cuando llegan al poder se corrompen, son redes presuntamente, podríamos decir, porque no tenemos prueba para afirmarlo, pero intuitivamente son redes mafiosas, ya en cuanto a partido político, ya son mafiosos de por sí. Votan en Europa lo mismo, por tanto, la diferencia es mínima, son globalistas, se deben a financiación de grandes grupos importantes a nivel internacional, todos beben del manantial de George Soros, los dos. Pedro Sánchez ha sabido beber mejor y labrarse un lugar privilegiado respecto a Feijóo, es cierto. Cosa que, sin embargo, no sucede con Isabel Díaz Ayuso, que creo que viene más de la rama de Israel. Ojo, ¿vale? De la rama de Israel, más que de la rama globalista. Por eso puede haber esa diferencia interna entre Partido Popular y PSOE, ¿vale? Se deben a quizás intereses diferentes a nivel globalista, perdona, entre Núñez Feijóo y, está diciendo, entre Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso dentro del Partido Popular. Posiblemente hay ahí elementos diferentes y Isabel Díaz Ayuso tiene su propia red que la sustenta y no tiene, digamos, que mantener, ¿no?, el lobby, hacer lobby de otros a los que sirve Feijóo, posiblemente. Pero en cuanto a la mentalidad de partido, yo veo la única gran diferencia entre los políticos y votantes del PSOE es esta que yo pongo aquí. En el PSOE, el pensamiento básico que guía la conducta y las decisiones de todo político y votante surge de esta pregunta. ¿Cómo puedo hacer que los demás piensen como yo? ¿Cómo puedo convencer a los demás de lo que yo creo que es justo? Tú me dirás, pero Roberto, esto todos los políticos lo hacen. Y sí, pero no, porque si todos los políticos lo hacen, al final todos tendrían los mismos resultados. Porque en el Partido Popular, que otros llaman derechita cobarde, no existe esa intención proactiva, ¿no?, de intentar que los demás piensen como uno. El control del relato, el tratar de comprar periodistas, el tratar de tener una red clientelar propia dentro de los funcionarios, Radio Televisión Española, jueces progresistas. Lo hemos visto con el juicio a el fiscal general del Estado, como muchos periodistas se están prestando para la causa con el fin de sostener un relato, ¿no? ¿Por qué? Porque en la mentalidad pesoizada se instala este pensamiento. ¿Cómo puedo hacer que los demás piensen como yo? Que es la mentalidad colectivista. Sin embargo, en el PP hay otro pensamiento diferente que no le lleva a tener una proyección proactiva de querer intentar convencer a los demás, sino más bien la de intentar no cagarla para que los demás no piensen mal de uno, ¿vale? ¿Por qué? Porque la pregunta que se hace el pepero político no es cómo puedo hacer que los demás piensen como yo y para ello utilizar cualquier arma de manipulación, no.
La pregunta que se hace el político pepero es, ¿cómo puedo hacer que los demás no piensen mal de mí? Y claro, al plantearse uno, ¿cómo puedo hacer que los demás no me miren mal, no piensen mal de mí? El acto seguido es una autocensura. Y esto explica la poca valentía de Alberto Núñez Feijóo en querer hacer contenido propositivos. Lo único que hace son refrito, no se quiere salir de la línea, no quiere hacer algo diferente, a no ser que piensen mal de él, a no ser que pierda votos. Es decir, que curiosamente el Partido Socialista a día de hoy, guiado por el sanchismo, la mentalidad sanchista, es más capitalista que el mismo PP. Se plantea cómo puede crecer, mientras que el PP de Alberto Núñez Feijóo se pregunta cómo no puede o cómo puede evitar menguar. La mayor preocupación de Pedro Sánchez reside en ganar votos y la mayor preocupación de Feijóo está en no perderlos. Entendemos ahí que este pensamiento guía la conducta y las decisiones de unos y de otros y hace que en los resultados, por ejemplo, a la hora de enfrentarse a algo nuevo, como es abrirse una cuenta de TikTok, los dos la abren el mismo día. ¡Ay, que Pedro Sánchez se ha abierto una cuenta! Vamos, vamos, abrimos nosotros. O a lo mejor fue al revés. Pero claro, al poco tiempo, estamos hablando de 2 meses, 180.000 seguidores, Pedro Sánchez, 8.700. Feijóo. En las redes, el contenido es rey. ¿Qué te parece? Escríbeme tus comentarios. ¿Qué crees que va a pasar con Feijóo? ¿Crees que el Partido Popular será capaz de desinstalarse ese pensamiento y poner un pensamiento diferente? Porque con el temor a que otros puedan pensar mal de uno, no se progresa. Y yo esto lo he visto en muchos políticos aquí en la región de Murcia del Partido Popular, que para mantener la pirámide decisional del partido, lo que hacen están quitando prácticamente la iniciativa y hacen que un mediocre acabe siendo el líder y que no haya otros porque nadie puede tomar la iniciativa a no ser que, oh, oh, mira lo que ha dicho, mira lo que ha hecho, oh, lo vamos a comentar en la primera fila este domingo en la iglesia cuando nos vamos a ver y vamos a cochichear. Ese es el miedo del PP. Como los otros no van a misa, no tienen ese miedo. Lo que pasa es que yendo a misa el PP va a conseguir llegar a algún sitio con ese pensamiento. No va muy a misa ese pensamiento con la posibilidad de liderar una propuesta en un futuro. ¿Tú qué opinas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo.